Bueno, muy buenos días, mis queridos aprendices. Como siempre, vamos a grabar entonces nuestra sesión. Las personas que por alguna razón no pueden asistir en este horario, pues tendrán la grabación en forma inmediata. Yo ahorita ya voy a hacer todo lo relacionado para poder que todos la obtengan lo más pronto posible. Muy buenos días, Laura María. Bueno. Entonces vamos a dar inicio. Esta es entonces nuestra sesión 7 de el curso que va a tratar precisamente sobre el formato RIPS y los formatos y vigila. Recuerde que ustedes tienen disponibles todas las actividades del curso hasta el día 10 de julio a las 23 horas y 59 minutos. Nuestro curso termina el 14 de julio a las 23 horas y 59 minutos, pero recuerden que ustedes solo pueden mandar evidencias hasta el 10 de julio. El resto de días, el SENA me los da para que haga todas las actividades administrativas en cuanto a que los califique, etcétera. Entonces recuerden, la fecha que ustedes tienen que tener presente es el día 10 de julio a las 23 horas y 59 minutos. Ya no nos queda sino otra sesión que se realizará el día 8 de julio y que es ya más específicamente sobre la ruta intersectorial y se va a hacer pues ya digamos la parte del cierre, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestra sesión actualmente? Vamos a compartir pantalla. Tenemos entonces, perdón, creo que alguien está ingresando. Vamos a ver para darle ingreso de una vez. Vamos a ver si. No, pero no observo que haya nadie en la sala. Bueno, entonces tenemos. Entonces vamos a leer nuestra frase de siempre. Aunque el camino sea difícil, no estás solo. Hay personas que te apoyan y creen en ti. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Entonces vamos a hacer nuestro repaso de la sesión anterior o de las actividades anteriores, o sea, nuestro repaso acostumbrado por Sayuna. Vamos ya a mirar la parte de los formatos RIPS y Vigila como tal y aclarar, voy a modificar un poquito ahí la agenda, voy a aclarar primero todo lo relacionado a las actividades a desarrollar en esta actividad de aprendizaje. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que ustedes estén alertas y sepan qué es lo que tienen que hacer y de qué tienen que estar pendientes en esta charla. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Tenemos entonces, vamos a iniciar por nuestro Sayuna y por la guía de aprendizaje. Entonces vamos a hacer nuestro repaso anterior. Entonces primero vamos a ingresar por nuestro Sayuna y vamos a hacer nuestro acostumbrado repaso. Bueno, entonces recuerden, hasta el 10 de julio tienen tiempo a las 23 horas y 59 minutos. Ustedes tienen entonces el foro de dudas e inquietudes para preguntarme cualquier inquietud, como su nombre lo indica. Aquí está, ustedes le dan clic, ahí pueden ingresar y preguntarme lo que desean. En el foro social, aquí pueden ingresar, le dan clic y ingresan a la parte añadir debate y escriben su nombre, su ocupación, las expectativas que tienen con este grupo. En la primera actividad, ustedes han debido contestar un cuestionario sobre la violencia de género, le dan clic ahí y contestan el cuestionario. Todas las actividades tienen intentos ilimitados. Recuerden que desde el principio les indiqué que lo hacía así debido a la inestabilidad técnica que tiene la plataforma, entonces para que no tengan inconvenientes en que se les vence, digamos, la cantidad de intentos que tengan,
si de pronto en el momento en que lo están contestando tienen, digamos, alguna interrupción. Después viene un mapa mental sobre los derechos de las víctimas. Deben hacerlo sobre todo en una forma digital, ¿cierto? Ahí vienen las páginas que las pueden hacer en Canva o en otras páginas, y si lo hacen en forma manual, también lo admito, pero tienen que ser supremamente ordenados. Posteriormente viene la parte 2, fue la actividad de aprendizaje 2, donde tienen que realizar un cuestionario sobre los diferentes momentos de atención. Recuerden que uno de los objetivos, digamos, y de los resultados de aprendizaje de este curso es que precisamente ustedes sepan el protocolo de cómo atender a una víctima por agentes químicos. Entonces, este cuestionario los recuerda cómo se encuentran ustedes en este aspecto. Después viene el estudio de caso de una situación clínica, que recuerden que es el caso de Rosa, creo que es. Ya en la tercera semana se habló sobre el manejo psicológico de las víctimas. Aquí recuerden que teníamos un cambiecito ahí del material de formación. Entonces, sobre la participación de cómo es el manejo psicológico que se da a las víctimas por agente químico, un cuestionario sobre esto. Y viene nuestra última semana, digamos, donde vamos a tratar todo lo relacionado con los formatos RIFS y Civigila. Entonces, aquí sí vamos a mirar qué es lo que le corresponde hacer en este momento. Entonces, nos vamos para nuestra guía de aprendizaje. En nuestra guía de aprendizaje, entonces, encontramos que la actividad a realizar en este momento es la actividad de aprendizaje AA4, que consiste en diligenciar los formatos RIPS, Civigila y activar la ruta intersectorial de acuerdo con la normatividad vigente. Entonces, dice, esta actividad final se dirige a la construcción de los formatos RIPS y Civigila, así como a la activación de la ruta intersectorial de acuerdo con la ubicación geográfica y la elaboración del mapeo institucional. Entonces, vamos a revisar aquí cómo cómo van a diligenciar ustedes el RIPS, y vamos también a revisar cómo van a diligenciar entonces el formato del Civigila. Vamos a mirar a ver si alguien más entró a la clase que estoy observando. Recuerden que estamos grabando y que todo lo que hablemos nos va a quedar aquí grabado. ¿Listo? Bueno, muy buenos días, Michelle. Entonces, continuamos. Vamos entonces, ¿qué actividades o qué evidencias son? Dice, evidencias, formato RIFS y Civigila, AA4EB01. Las violencias de género son violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos. Se consideran una problemática de salud pública debido a las graves afectaciones que generan en las víctimas y a la cantidad de población afectada. Es por ello que ante estas situaciones se requiere un reporte inmediato. Ojo con eso, el reporte es inmediato y debe ser bien diligenciado de estos eventos en el Civigila. ¿Qué es el Civigila? El Sistema de Vigilancia en Salud Pública, así como un registro adecuado de los códigos de enfermedades relacionados con estas violencias en los RIPS. Entonces, tenemos dos objetivos muy importantes en esta actividad de aprendizaje. Uno es que ustedes sepan, en primer lugar, que tienen que inmediatamente tengan conocimiento de la violencia con agentes químicos, tienen que notificarlo y tienen que diligenciar la ficha de notificación del Civigila. Y vamos a ver qué es lo más importante allí. Y también que aprendan cuáles son los códigos para que de la enfermedad relacionada con estos en los RIPS, para que los codifiquen adecuadamente. ¿Listo? Entonces, nos informan aquí un caso. Ustedes tienen que hacer el Civigila y el RIPS sobre este caso. Entonces, dice, Blanca es una mujer de 32 años, vive en la ciudad de Medellín, se dedica al trabajo doméstico y tuvo una relación de unión marital de hecho por un año con Juan, un hombre de 38 años que se desempeña como conductor de bus intermunicipal.
Hace 10 días ella decidió terminar la relación, puesto que se dio cuenta que Juan tiene un amante en otra ciudad. Cuando ella le reclamó, él se puso muy violento física y verbalmente, dándole empujones y bajo amenaza le decía que ella siempre tenía que estar con él, porque si ella no era para él, no sería para nadie. Por lo tanto, no podía terminar la relación. Frente a esta situación, Blanca tuvo que llamar a la policía para lograr que Juan se fuera de la casa. El jueves 17 de diciembre del 2020 a las 6 de la tarde, cuando Blanca se encontraba esperando su transporte en el paradero de buses después de salir de su trabajo, se da cuenta que Juan se acerca corriendo hacia ella y sin decir una sola palabra le lanza a la cara un líquido frío. En ese momento siente un intenso dolor, ardor en su cara, cuello y ojos y tampoco puede ver. Recibe la atención prehospitalaria adecuada y la llevan a urgencias a un hospital cercano. Allí determinan que por las características de las lesiones fue atacada con ácido sulfúrico. Presentó lesiones en cara, cuello y tórax de segundo y tercer grado en un 7% de la superficie corporal. Por tanto, se inicia el manejo médico correspondiente y la valoración con el especialista en salud mental. Se realiza la articulación intersectorial con justicia y protección y la recolección de evidencias médico-legales. Perdón, vamos a revisar a ver si hay alguien más para probar, ¿sí? Continuamos. Entonces dice, a partir del anterior caso y teniendo en cuenta que usted es el médico de urgencias del hospital que atiende a la víctima, realice las siguientes acciones. Entonces, ahí, ahora vamos a mirar cuando ustedes ingresan y ahí están cargados los formatos, tanto los que tienen que diligenciar para la notificación del Civigila, la ficha del Civigila y el RIPS. Entonces ustedes solamente van a diligenciar lo que aquí les decimos, nada más. No tienen que diligenciar toda la ficha técnica. Cuando estén en la realidad, pues sí tendrán que hacerlo. Pero aquí en este ejercicio solamente van a diligenciar los puntos 7 que se refieren a los datos del agresor, los 8, el punto 8 que se refiere a los datos del hecho y el punto 9 que se refiere a la atención integral en salud, que corresponden a la ficha de notificación individual que está anexa de Civigila. Y del formato RIPS se anexa esta guía y con los 10 códigos CIE correspondientes. Pues todos creo que trabajamos en salud, los que no, les voy a comentar, existe una codificación, existe un formato que se llama el CIE 10, ¿cierto? Y tiene los códigos de todos los diagnósticos. Entonces, como todo ahora es digital, entonces, por decir algo, en lugar de escribir si un paciente tiene cáncer de colon, no se escribe cáncer de colon, sino que se escribe el código del CIE 10 del cáncer de colon. ¿Listo? Entonces, tienen que ubicar los códigos del CIE 10 de acuerdo a este caso. ¿Listo? Entonces dice, lineamientos generales para la entrega, se entrega un PDF en formato PDF. ¿Listo? Entonces, extensión, lo relacionado en cada uno de los formatos. Evidencia, la otra evidencia entonces que tienen que hacer. Entonces, esto es una de las evidencias que tienen que presentar. La otra evidencia es la presentación de la activación de la ruta intersectorial. ¿Qué van a hacer en esta evidencia? Eso es lo que vamos a ver en la próxima sesión que se va a realizar el 8 de julio. ¿Listo? A la 1 de la tarde. Hasta ahora esa es la hora. Cualquier agresión cometida en contra de una persona es una violación a sus derechos humanos y como tal involucra una responsabilidad. Estatal de respeto, garantía y protección que se refuerza e implica una máxima diligencia en la atención de cualquier caso de violencia. Siendo así, para esta última evidencia, revise el material de formación, notificación en Civigila y activación intersectorial, haciendo énfasis en el tercer punto, articulación intersectorial. Luego, a partir de una situación clínica, active la ruta intersectorial de acuerdo con su ubicación geográfica y la elaboración del mapeo institucional. Entonces,
De acuerdo con la ubicación geográfica, van a ustedes a hacer ese mapeo. Suponga que el caso de Blanca citado previamente sucede en su municipio. Entonces, donde ustedes estén, si están en Bogotá, si están en Cali, si están en Ibagué, en Medellín, donde ustedes se encuentran. Entonces, van a pensar que el caso de Blanca se llevó a cabo allá. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Realizar el mapeo. Ahí ustedes se encuentran en el material de formación. ¿Cómo es un mapeo? Pero es un directorio de las instituciones, tanto de justicia como de protección, con las que cuenta su municipio. ¿Qué tienen que poner ahí? Tienen que escribir el número de contacto y la dirección. Tienen que activar la ruta intersectorial con justicia y protección para el caso específico de Blanca, teniendo en cuenta el contexto en el que se generó la violencia. Y tiene que realizar una breve presentación en la que muestre la ruta intersectorial de su municipio o lugar de residencia. Plasme las consideraciones necesarias para lograr identificar los posibles contactos de cada una de las instituciones. Entonces, nos dice que esto se tiene que hacer en un formato PowerPoint u otra herramienta que considere más adecuada para su elaboración. Se sugiere realizar consultas de bancos de herramientas digitales disponibles en la web, como infografías, Canva, Adobe Spark, Visme, bueno, las otras que están ahí identificadas. La presentación debe contener los elementos necesarios para su elaboración, integrando el uso de convenciones, colores, imágenes e iconos que permitan su organización y comprensión. ¿Listo? Esas son, digamos, las dos actividades que tenemos que hacer en esta semana. Entonces, vamos a continuar. Vamos a mirar entonces directamente desde Desayuna cómo van a ingresar y qué van a hacer. Entonces, aquí dice formatos RIPS y Civigila. Dando clic ahí, ingresan y aquí encuentran el anexo de la ficha de notificación individual y el anexo del RIPS. Aquí está la resolución donde también les pide que pues en esta resolución revisen las páginas 38 a 40 que les va a complementar pues estas dos actividades. Y también el anexo de preguntas frecuentes de RIPS. Entonces, mire, si ustedes dan clic acá, les aparece entonces el formato de notificación que ustedes pueden descargar y pueden diligenciar. Entonces recuerden, solamente van a diligenciar la parte 7, ¿cierto? Aquí está el instructivo, mire, el instructivo. Les agradezco que se lean el instructivo de cómo se debe diligenciar esa ficha, ¿sí? Entonces, recuerden, vamos a hacer la parte 7, mire, que hace referencia a los datos del agresor. Entonces, uno de los datos del agresor es el sexo. ¿Qué sexo tenía? Entonces, seleccione el sexo del agresor. Las categorías son masculino, femenino e intersexual. Entonces, en el caso de Blanca, ¿qué sexo tenía el agresor? Diligencia la variable, de lo contrario el sistema no permitirá continuar. ¿Qué otra cosa tienen que diligenciar del punto 7? El parentesco con víctima, o sea, la opción que corresponda a la relación del agresor con la víctima. Indague si el agresor tiene algún vínculo con la víctima por consanguinidad, padre, madre, abuelos, o afín, cuñado, cuñada. Diligencie la variable. Convive con el agresor. Seleccione la opción correspondiente de acuerdo a la relación del agresor con la víctima. Agresor no familiar. Seleccione la opción según corresponda. Tenga en cuenta que cuando el agresor es no familiar, debe marcar la relación que tiene la víctima con el agresor. Entonces, vamos a mirar y miren, aquí ustedes encuentran el punto 7. Entonces, ¿qué van a diligenciar? Sexo del agresor. ¿Listo? Masculino, si es masculino. En la parentesco con la víctima, si es padre, madre, pareja, expareja, familiar o ninguno. Convive con el agresor. ¿Este señor estaba conviviendo con Blanca? Sí o no.
Agresor no familiar. Entonces, pues si es un agresor no familiar, lo colocan. Si no, pues no lo colocan, ¿cierto? Hecho ocurrido en el marco del conflicto armado. Si fue un hecho del marco del conflicto armado, coloca sí, si no, no. ¿Qué otro punto van a diligenciar? De acuerdo a lo que nos dice la guía. Mire, la guía nos está diciendo entonces que diligencie el punto 7 y que diligencie el punto 8 y el punto 9. Entonces, en el punto 8, ¿qué van a escribir? Datos del hecho. Mecanismo utilizado para la agresión. Entonces, si fue un ahorcamiento, un estrangulamiento o una sofocación. Si fue una caída, si fue contundente, o sea, si le pegaron con un arma cortocontundente, si fue con un objeto cortante o cortopunzante, si fue un proyectil o arma de fuego, si fue quemadura por fuego o llama, quemadura por ácido, álcalis o sustancia corrosiva, quemadura con líquido hirviente, sustancia de uso doméstico que causan inflación, otros mecanismos. O sea, aquí nos están diciendo que fue por ácido sulfúrico. ¿Listo? Entonces ahí lo colocan. En la 13, sitio anatómico comprometido con la quemadura. Entonces, mire, vamos a escribir allí, ahora vamos a ver que en ese sitio anatómico de la quemadura, entonces en datos del hecho, vamos a mirar aquí qué nos dice el instructivo, ¿cierto? Entonces ustedes se van acá a la parte 8 y dice, datos del hecho, los mecanismos ya lo sabemos, sitio anatómico, seleccione el o los sitios anatómicos quemados. Depende de la respuesta en la variable 1, quemaduras, en las opciones 12, 13, 14 de selección única. O sea, en la anterior es selección única, pero aquí pueden haber varios, ¿cierto? Entonces puede seleccionar varios. Listo. Grado. En el grado, marque con una X la opción según corresponda. Quemaduras de primer grado. Si hay compromiso de la epidermis, hay enrojecimiento e hipersensibilidad. Quemadura de segundo grado, compromete la epidermis y parte de la dermis, aparece la flictena es la ampolla y la hinchazón. Son muy dolorosas y se dividen en 2, grado superficial y en 2, grado profundo. Quemaduras de tercer grado, hay destrucción de las 2 capas de la piel en forma completa. El aspecto es blanco o marrón y acartonado. Están destruidas todas las terminaciones sensitivas, por lo cual hay analgesia. O sea que está como dormido. Tenga en cuenta que la clasificación dependerá del sitio anatómico más comprometido. O sea, el grado se va a escribir del sitio anatómico más comprometido. O sea, puede que haya comprometido cara, tórax, abdomen, pero si lo que más se comprometió fue la cara, entonces el grado va a ir en relación a ese sitio que más se comprometió. ¿Listo? Después viene la extensión. Dice, seleccione la opción correspondiente al sitio anatómico más comprometido. Entonces, la extensión también hace referencia al sitio anatómico más comprometido, fecha del hecho en día, mes, año, escenario, el lugar en el que ocurrió, hecho violento en el marco del conflicto armado, si es así o no. Entonces, vamos a revisar aquí la ficha. Entonces, volvemos a la ficha que ustedes tienen que diligenciar, la 8. Entonces, 5, 8. La 5, la 8. ¿Listo? Entonces tenemos mecanismo utilizado para la agresión. Entonces, dijimos que era una quemadura. Sitio anatómico comprometido con la quemadura. Entonces, si fue cara, si fue cuello, si fue lo que haya dicho, lo que dice ahí de blanca, lo señalan. Puede ser más de uno. Después, el grado. Entonces, primer grado, segundo grado o tercer grado, de acuerdo al sitio más comprometido. La extensión, menor o igual a 5, del 6 al 14, de acuerdo al sitio más comprometido que diga ahí donde blanca.
cuándo fue la fecha, el escenario, si fue en vía pública, si fue en vivienda, en establecimiento educativo, en el lugar de trabajo, en otro, en comercio y áreas de servicio, bueno, ustedes ahí. Sí, ámbito de la violencia según lugar de ocurrencia, escolar, laboral, institucional, virtual, comunitario, hogar u otros ámbitos. ¿Listo? Bueno, entonces, van también a diligenciar el punto 9. ¿Cuál es aquí la instrucción para diligenciar el punto 9? Dice, profilaxis VIH, hepatitis B, anticoncepción de emergencia, orientación de interrupción voluntaria del embarazo, salud mental, recomendaciones, protección, informe autoridad, justicia, informe también para protección. ¿Listo? Entonces dice, seleccione sí si le realizaron las atenciones en salud mencionadas, de lo contrario seleccione no. Tenga en cuenta que profilaxis para VIH, hepatitis B, otras profilaxis, anticoncepción de emergencia, orientación para la interrupción voluntaria del embarazo y recolección de evidencia médico-legal solo aplican para las violencias sexuales. O sea, en este caso, esas no se van a aplicar porque nosotros estamos diligenciando para violencia por agentes químicos, ¿de acuerdo? Entonces, esas no las vamos a diligenciar. Después dice, las demás atenciones, salud mental, remisión a protección e informe a autoridad, aplica para todos los tipos de violencia. ¿Listo? Bueno, espero entonces que les haya quedado claro respecto a este formato que tienen que diligenciar, los puntos 7, 8 y 9. Volvemos entonces acá, a nuestra guía, a nuestro Sayuna. Entonces, aquí está el formato RIPS que tienen que diligenciar. Entonces, ustedes descargan esos formatos, los diligencian y los vuelven a cargar. Eso es lo que tienen que volverme a cargar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué van a diligenciar de este proceso de formación RIPS? Entonces, se encuentra el formato RIPS en el cual debe diligenciar los espacios que están en blanco. Lo otro no tiene por qué diligenciarlo. ¿Listo? Entonces, fecha de la consulta. Listo. Entonces, ¿cuándo le realizaron la consulta? Código de la consulta. Finalidad de la consulta. Esto es de acuerdo a los RIPS, ¿sí? Al formato RIPS. Entonces, aquí tenemos finalidad de la consulta, la causa externa, el código del diagnóstico principal. En nuestro material formativo, ahora vamos a ver, están todos los códigos CIE 10, entonces que hacen relación al tema de agentes químicos. Entonces ustedes, de acuerdo al caso de Blanca, miran cuál de esos códigos será el que más se le ajusta como diagnóstico principal. También están los códigos de los diagnósticos relacionados, el número 1, el número 2, el número 3. Estos diagnósticos relacionados, como su nombre lo indican, va en prioridad, ¿cierto? O sea, el que más se relaciona, el que le sigue y el siguiente, o sea, en plan más de prioridad de jerarquía, ¿de acuerdo? Y el tipo de diagnóstico principal. ¿Listo? Bueno, pues, entonces eso es lo que ustedes deben hacer. Para eso deben leer su material formativo. Aquí tenemos en esta oportunidad la gran mayoría del material formativo, o sea, yo transcribí y copié muchas de las partes del material formativo en la presentación. ¿Por qué? Porque son cosas completamente puntuales e inmodificables. Entonces, no valía la pena que yo volviera a transcribir exactamente lo mismo en otro formato, si ahí está el punto a paso que deben seguir. Entonces, vamos a hacer entonces el repaso del material formativo. Entonces, la violencia de género se considera que es un problema de salud pública.
Entonces, es muy importante que tengamos información estadística sobre esto, porque no existe mucha en Colombia, sobre todo en lo que tiene que ver con la violencia a la mujer. No existe mucha estadística y esto hace que no se puedan tomar decisiones fácilmente. Entonces, ¿para qué nos sirve tener estadísticas de los casos que se producen? ¿Sí? Entonces, en primer lugar, para implementar y evaluar políticas públicas, para que el Estado pueda normatizar, para que el Estado pueda sacar sus normas y ponerlas como políticas públicas que deben ser de obligatorio cumplimiento. ¿Para qué? Para el abordaje de la víctima. Y no solo para el abordaje de la víctima, sino para tener medidas de prevención para que se disminuyan estos hechos. El reporte de una situación, de una violencia con agentes químicos, con ataques con agentes químicos, es inmediato. O sea, tan pronto la persona tiene conocimiento, tan pronto llega la víctima al servicio de urgencias, inmediatamente el trabajador de salud tiene la obligación de informarlo. ¿Dónde lo va a informar? Pues en los formatos del CIVIGILA, que fue el formato que vimos ahora inicialmente y que desde luego en servicio de urgencias está y que está en la internet para descargarlo. ¿Listo? Una vez es atendida la paciente, hay que diligenciar los RIPS. Toda atención en Colombia en salud tiene obligatoriamente que diligenciarse los RIPS, que es el registro adecuado. Aquí solamente vamos a ver el registro adecuado de códigos de enfermedades relacionadas con el tema. ¿Listo? Entonces, para eso se utiliza el código CIE-10. Violencia sexual. Perdón, yo les pregunto antes de continuar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta o hasta ahora es claro, digamos, lo que dice? Profe, como dice quemaduras de segundo y tercer grado, ¿podemos marcar las dos o solamente una? Solamente una, o sea, la mayor, la de mayor impacto, ¿de acuerdo? Listo. La que tenga, o sea, no la de mayor impacto, perdón, qué pena que me confundí ahí. O sea, el grado de la quemadura va de acuerdo al sitio anatómico, o sea, me refiero, si es en cara, que tiene por decir algo, en cara tiene quemaduras grado 3, en brazos tiene quemaduras grado 2. Entonces, usted anotó, por decir algo, en el sitio, donde dice el sitio, anotó cara y brazo, pero en el grado va a anotar el grado 3, que es el que tiene la cara. ¿Sí me explico? O sea, en el grado usted escribe el grado de la región anatómica que contenga ese mayor grado. ¿Sí? Listo. Espero que sí haya sido clara. Bueno, entonces volvemos. Violencia sexual. Entonces sabemos que es un problema de salud pública. Esta violencia sexual, entonces, eh, debido a grandes afectaciones en el bienestar de la salud física, emocional, o sea, se considera que es un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque son grandes afectaciones en el bienestar tanto de la salud física y emocional, tanto de la víctima en forma individual como de la familia y de la sociedad. También se considera que es un problema de salud pública por su magnitud, porque afecta a cantidad de población afectada, perdón la redundancia, de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres. Es un asunto social, por lo tanto es un asunto de interés público. Requiere una acción coordinada por parte del Estado. Recuerden que Colombia es un Estado social de derecho y que por lo tanto es obligación del Estado brindarle salud a toda la población. Son evitables. Mire, esto es lo más importante también. Nosotros podemos evitar y lo que tenemos es que reflexionar cada uno de nosotros sobre cómo podemos nosotros evitar que sucedan situaciones como la violencia sexual o la violencia de agentes químicos. Entonces, por ataques de agentes químicos. Son evitables ya que sus causas son culturales, sociales,
y no son causas ni biológicas ni hereditarias. Entonces, tiene que notificarse, una vez se conozca, tiene que notificarse en el formato Si Vigila. Según el Instituto Nacional de Salud en el 2017, la violencia de género es un evento de salud pública y por lo tanto debe reportarse obligatoriamente al Si Vigila. ¿Cuál es el propósito de que se reporte? Pues que se tenga una información sobre el comportamiento de este hecho, ¿cierto? Y que permita entonces la toma de decisiones para poder prevenirlo y controlarlo. ¿Listo? Tenemos que aplicar entonces el protocolo de vigilancia en salud pública sobre violencia de género. En el material formativo ustedes lo encuentran, ahí lo pueden descargar y pueden leerlo, ¿sí? Entonces, según el Instituto Nacional del 2017, la violencia de género es un documento público. Perdón, que aquí ya dijimos. Descripción del evento. Entonces, la violencia puede producirse en todas las etapas de la vida, o sea, no necesariamente se produce solamente en un rango de edad, no, puede ser en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en la adultez, en la vejez, en cualquier etapa de la vida puede ocurrir un caso de violencia de género o violencia de ataque por agente químico. Debe prestarse especial atención, permítame ver si alguien más ingresó para darle el ingreso, sí, Melanie, listo. Entonces, debe prestarse especial atención a la violencia contra las niñas y las mujeres. ¿Por qué razón? Se hace más énfasis, digamos, en esto, ¿cierto? Porque hay muy poco reporte estadístico tanto a nivel nacional e internacional. O sea, casi no se denuncia. ¿Por qué? De pronto por temor, de pronto generalmente es por temor. O sea, siente miedo que vaya a de pronto ser agredida, siente miedo de pronto a que entonces pierda adquisiciones económicas. Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, por aceptabilidad social, porque resulta que nuestra sociedad indudablemente es machista todavía y le da mucho valor a todo lo que sea masculino, llamémoslo así, y por el contrario degrada la parte que sea femenina. ¿Listo? Obstáculos económicos y sociales por la búsqueda de ayuda, como les decía, como la venganza y como el estigma. Entonces no denuncian, digamos. Poco efecto de las sanciones legales, no aplican las sanciones legales, o sea, si vemos, dice por ejemplo que el agresor tiene que correr con todos los gastos y esto nunca se hace, pero indudablemente a la víctima hay que darle toda la atención que necesita. Limitada capacidad de los sistemas de salud precisamente para detectar y para brindar atención a los sobrevivientes. Entonces, hay que avisar, hay que tan pronto se detecte, tan pronto se sepa, hay que inmediatamente informar. La violencia contra la mujer no es lo mismo la violencia contra la mujer que la violencia de género. ¿Qué es la violencia? Porque en la violencia de género pues entran todas las personas de determinados roles sexuales, ¿cierto? O sea, no necesariamente tiene que ser hombre, mujer. Entonces entran todas aquellas personas que tienen un comportamiento sexual diferente o una orientación sexual diferente. Esto está dado por relaciones asimétricas que precisamente, como les decía, sobrevaloran lo masculino y subvaloran lo femenino. Hay discriminación de diferentes formas de orientación sexual, aún. Entonces esto genera muchísima violencia. El patriarcado, o sea, entonces se cree que pues el padre de la casa, digamos, tiene derecho sobre todos los miembros de la familia, inclusive a nivel sexual, inclusive, y por esta razón, a nivel económico, a nivel social, en nivel afectivo, el nivel laboral, entonces por esta razón se presenta mucha violencia. Construcciones jerárquicas de masculinidad y feminidad. Entonces, según el CIVIGE, que es el Sistema Integrado de Información de Violencia de Género, entonces existen
la violencia de género se puede dividir según sus características. Entonces existe la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia física y la violencia económica. Los ataques con agentes químicos se consideran que son un tipo de violencia física que está dentro del marco de las violencias de género. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo entonces de la vigilancia del evento? Pues es describir el comportamiento de este tipo de hechos de acuerdo a variables como son persona, lugar y tiempo. Entonces, se va a poder saber, gracias, digamos, a esta información de notificación del Civigila, pues vamos a poder tener información estadística sobre en qué personas es que ocurre más, digamos, la violencia con agentes químicos, en qué lugares, en qué momentos, etcétera. Porque sirve también para analizar el evento según las características de la violencia. Entonces se va a saber si lo que más hay es violencia psicológica o violencia física o violencia económica, ¿cierto? Y las características de la víctima y del agresor, o sea, si es mayor entre miembros de la casa, entre parejas o exparejas, entre jefe y subordinado, entre profesor y alumno. Definición operativa del caso. Entonces, ¿cuándo pensamos que hay un caso sospechoso de violencia de género e intrafamiliar? Entonces, todas las violencias, así sean sexuales, físicas, psicológicas o por negligencia y abandono, resultado de acciones o conductas agresivas, basadas en relación de poder y asimétricas o relacionadas con la sobrevaloración de lo masculino y subvaloración de lo femenino, son casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar. ¿Qué se debe notificar? Entonces, ¿qué es lo que ustedes sí van a notificar? Todas las violencias sexuales y ataques con agentes químicos, independientemente del sexo y de la edad de la víctima. O sea, hay que notificar toda violencia sexual y toda violencia y ataques con agentes químicos. Todas las violencias físicas y psicológicas contra niños, niñas y adolescentes, mujeres y personas con identidades de género y orientaciones sexuales no normativas, en el contexto de la definición del caso. Todos los casos de negligencia y abandono contra niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad se consideran una violencia de género. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo se va a hacer las notificaciones? Entonces, las notificaciones se van a hacer las de forma inmediata, tan pronto se conozca el caso. Las responsables, entonces, ¿quiénes son responsables de esta notificación inmediata? Pues el trabajador de salud, las UPGD, las UNM, las UND, el Instituto Nacional de Salud. Son las mismas definidas para la notificación semanal. ¿Quiénes entonces notifican semanalmente? Las unidades primarias generadoras de datos deben realizar la notificación semanal del 100% de los casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar al Civigila. La deben notificar. ¿A través de qué? De la ficha que vimos ahora de datos básicos y complementarios. El código de la ficha que se debe diligenciar es el código INS 875, que garantiza la calidad del dato. ¿Quiénes más tienen que notificar semanalmente? Entonces, ya vimos las unidades primarias generadoras de datos. Las unidades notificadoras municipales deben revisar la notificación de las unidades primarias generadoras de datos de su territorio, verificando la calidad del dato. Consolidan los datos y realizan notificaciones semanales a las unidades notificadoras departamentales. Las unidades notificadoras departamentales o distritales deben revisar la notificación de los municipios o localidades de su territorio, verificando la calidad del dato, debe consolidar los datos y notificar al Instituto Nacional de Salud. El Instituto Nacional de Salud estará encargado entonces de consolidar y analizar la información de los departamentos y debe brindar apoyo técnico
a las entidades territoriales en el desarrollo del proceso de notificación. Entonces, debe realizar la verificación y la depuración de los datos que están notificados en el Civigila y realizar la realimentación de información a las entidades territoriales. Entonces, mire que este es un proceso que va desde la parte casi individual hasta la parte macro. Entonces, primero, unidades primarias generadoras de datos. Después, unidades notificadoras municipales. Después, unidades notificadoras departamentales. Luego, el Instituto Nacional de Salud. ¿Listo? Entonces, ya el Instituto Nacional de Salud es quien consolida y analiza la información de todos los departamentos y además de eso, el instituto brinda apoyo técnico a las entidades territoriales. ¿Cuáles son las entidades territoriales? El municipio, el departamento. ¿En qué brinda ese apoyo? En cómo tienen que hacer la notificación y realiza verificación y retroalimentación a las entidades. ¿Listo? La notificación inmediata entonces se hace por todos tan pronto llega el caso. Aquí pues ya vimos, digamos, era una foto de cómo es el formato. ¿Qué tienen que hacer? Aquí nos está diciendo que es importante diligenciar cada uno de los puntos de la ficha, pero para este caso, entonces solamente vamos a diligenciar, de acuerdo a la guía, aquí dice 8 y 9, también vamos a diligenciar 7, 8 y 9, ¿cierto? En la ficha de notificación de violencia de género, que ya vimos, en el punto 8 se denomina datos del hecho, ya lo vimos. En el punto 8.1, mecanismo de utilización para la agresión, ya la vimos, quemadura por ácido, álcalis o sustancia corrosiva. Siempre que es una quemadura por agentes químicos, vamos a escribir eso. En el punto 8.2, denominado sitio anatómico, comprende, se debe seleccionar el o los sitios anatómicos quemados, o sea, ahí hay que diligenciar varios. ¿Listo? Entonces, mire, ya habíamos visto, aquí está cómo está la ficha del Civigila. Aquí recordamos entonces que las quemaduras de primer grado son las que comprometen solo la epidermis y solamente es cuando hay enrojecimiento y pues que duele un poquito ahí al tocarse. La quemadura grado 2 es cuando ya compromete la epidermis y parte de la dermis y aparece la flictena, que es la vejiga, y la hinchazón. Son muy dolorosas y se dividen en 2 grados superficial y en 2 grados profundo. La quemadura de tercer grado es cuando ya hay destrucción de las 2 capas de la piel en forma completa y generalmente el aspecto se ve como blanco o marrón acartonado. Están destruidas todas las terminaciones sensitivas. Por lo tanto, entonces, como se dañaron la parte que permite que uno sienta, entonces esa zona se vuelve un poco insensible cuando ya hay un grado 3. Tenga en cuenta que la clasificación, como le explicaba, depende del sitio anatómico más comprometido. En el punto 8.4, que se denomina extensión, se debe seleccionar la opción correspondiente al sitio anatómico más comprometido. Entonces, tanto el grado como la extensión hacen referencia es al sitio anatómico más comprometido. La clasificación en grado dependerá del sitio anatómico más comprometido. En el punto 9, que dice atención integral en salud, entonces se tiene que decir si se realizó atención en salud mental, si se hizo activación de la ruta intersectorial con la remisión a protección y con el informe correspondiente a las autoridades de justicia. Recuerden que la parte de salud tiene que estar articulada con justicia y con protección. Y si se realizó la recolección de evidencias médico-legales. Para tener mayor claridad sobre cómo se diligencia esta nota, pues entonces leen la instrucción, así como se hizo acá de el código INS 875. Una vez ya se realiza este registro en el Civigila, entonces se debe notificar de manera inmediata a las secretarías de salud municipal y distrital, quienes a su vez van a reportar a las secretarías de salud departamentales. Esta notificación hace parte de violencias de género priorizadas que inmediatamente hace que se produzca una alerta para la respuesta intersectorial de justicia y protección. Vamos a ver si alguien más entró.
¿Hasta aquí hay alguna pregunta o les queda claro? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Parece que no. No, Bueno, señora. bueno, muchísimas gracias por responderme. Eso significa que sí, o todo está claro o todo está muy confuso. Bueno, entonces vamos a la segunda parte. Entonces ya saben cómo van a notificar la ficha del Civigila. Entonces ahora vamos a ver cómo van a notificarlos, cómo van a diligenciar los RIPs, o sea, los registros de cualquier consulta. Cuando uno va a cualquier consulta, el médico tiene que diligenciar el RIPs, o sea, los registros de prestación de servicios. Entonces, ¿qué nos muestra el material formativo? Nos muestra los códigos CIES de los diferentes diagnósticos. Entonces, ustedes ahí en ese formato que encuentran, como les expliqué, que descargan y que van a colocar el diagnóstico principal, los diagnósticos siguientes en jerarquía. Entonces, tenemos los diagnósticos principales pueden ser T20 si es quemadura y corrosión de cabeza y cuello. Aquí especifica más porque mire, está el T24, T25, entonces, ¿dónde ocurrió la corrosión? Entonces, si la quemadura fue en cabeza y cuello, y por decir algo, fue una quemadura de cabeza y cuello de tercer grado, entonces el diagnóstico que ponen tiene que ser el T207. Miren que esto va de lo más amplio a lo más específico. Si no fue en cabeza y cuello, sino que fue en quemadura y corrosión del tronco, entonces también aquí encuentran otros diagnósticos si fue de primer grado, de segundo grado, de tercer grado. Así sucesivamente, mire, quemadura y corrosión del hombro y del miembro superior, excepto de la muñeca y de la mano. Entonces, el diagnóstico principal, el diagnóstico 1, el diagnóstico 2 y el diagnóstico 3. Entonces, mire, aquí están cada uno de los diagnósticos. Mire, corrosión de la cadera y miembro inferior de segundo grado, excepto tobillo y pie. Tienen que leerse esto para poder entonces colocar allá, diligenciar, digamos, ese formato. Quemadura de ojo, entonces mire, aquí dice, quemadura de vías respiratorias, quemadura de órganos internos, quemadura de regiones del cuerpo, quemadura de región del cuerpo no especificada, corrosiones clasificadas según la extensión de la superficie del cuerpo. Posteriormente vienen entonces los diagnósticos secundarios. Entonces, para diligenciar los RIPs como diagnóstico secundario de violencia física, agresión por otros medios especificados, agresión por otros medios especificados, ocurrida en un área de deporte, ocurrida en una escuela, ocurrida en una institución, ocurrida en una calle. Bueno, listo. Ya esto es, pues prácticamente para la próxima, nuestra próxima sesión que tiene que ver con la ruta intersectorial. Entonces igual pues vamos a ver con la ruta intersectorial y la articulación, digamos, todo lo que tiene que ver con el mapa institucional. Entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, si les queda claro qué es lo que ustedes tienen que hacer. Dice aquí, buenos días, instructora. En el RIP solo colocamos el código y no el complementario del código. Sí, o sea, no, ustedes colocan el código y coloquen a qué hace referencia para que a mí me dé mayor claridad y no tenga que estar mirando porque pues la verdad yo no me sé de memoria los códigos, sí. Entonces, me facilitan si ustedes son tan amables y colocan el código y a qué hace referencia. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Les queda claro entonces qué tienen que hacer? Vuelvo y les repito, los que no han ingresado a hacer actividades o las tienen pendientes, cuentan entonces hasta el día 10 de julio a las 23 horas y 59 minutos, porque el 14 de julio
ya se acaba el curso para todos. ¿Listo? Ustedes tienen hasta el 10 de julio. Grábense 10 de julio. Ustedes no piensen en la otra fecha. Grábense 10 de julio. A ustedes la plataforma les deja cargar hasta el 10 de julio. ¿Listo? ¿Alguna otra cosa? No, señor. ¿Les queda claro qué tienen que hacer? Sí, señor. Bueno, entonces muchísimas gracias por acompañarme. Cualquier modificación que tenga que hacer, qué pena con ustedes, yo se las doy aviso inmediatamente. Pero hasta ahora recuerden que volvemos a encontrarnos el día 8 de julio a la 1 de la tarde. Bueno, pues que estén muy bien, que descansen.